Domus Arboris, o Casa en el Árbol, es una propuesta que busca explorar una síntesis entre formas de habitar emergentes y una materialidad sensible que se ajusta y se complementa con las distintas escalas del espacio. Esta voluntad nace a partir de un proceso explorativo que germina desde el interior y termina por desarrollarse con aquello que lo rodea. Para esto, este proceso comienza planteando una primera reflexión. ¿Qué representa el espacio? El diseño del espacio representa el origen de una experiencia existencial, es decir, la imperativa necesidad de buscar resguardo se convierte en el control absoluto de las dimensiones que hay a nuestra disposición con la finalidad de dotar de sentido el habitar de ese espacio. Entonces, el problema del espacio se convierte en un choque, el encuentro de lo grande con lo pequeño, el área y la capacidad, el material y el cuerpo humano. Desde el detalle hasta el plano general, el espacio tiene la responsabilidad de responder a cada una de estas dimensiones con el fin de llenarse de sentido. Por lo tanto, el espacio representa un problema multiescalar. Con esto en mente, la materialización de esta reflexión se fundamenta en tres palabras: multiescalaridad, introspección y escalonamiento. Esto con el objetivo de traducir esta voluntad a un lenguaje arquitectónico que desde sus cualidades más elementales nos permita redactar espacialmente cómo se habitaría un espacio con estas características y, más importante, con qué materiales se podría pensar en esta arquitectura. Después de un proceso iterativo en el que se estudió la luz, las implicaciones del material y el tamaño de los espacios, se llegó a un artefacto que desarrolla distintos grados de intimidad a partir de la conexión de recintos y espacios de variadas alturas, atendiendo de esta forma distintas escalas y complementándose con el encuentro entre un material ligero y uno pesado. En este caso, la madera funciona como una prótesis para el concreto que actúa como una base estereotómica. Esta prótesis permite plantear una serie de elementos o vocablos que hacen parte de este lenguaje, con la finalidad de tejer y establecer límites habitables que definen esta idea de arquitectura multiescalar. Esta reflexión espacial se convierte finalmente en una fórmula, un lenguaje que puede reinterpretar un lugar o un espacio preexistente con la finalidad de dotar de sentido un entorno a partir de sus características espaciales y materiales. Contando con este fundamento, nos dirigimos a la localidad de San Cristóbal, epicentro cultural de la Iglesia del 20 de julio. Dentro de este polígono se encuentran los principales puntos de referencia y límites a tener en cuenta. Si entendemos el norte hacia arriba y por lo tanto un extremo oriental y un occidental, por un lado está la Iglesia del 20 de julio, el portal de Transmilenio, y al otro costado está la avenida Primera de Mayo que cierra con el CF de San Cristóbal. Todo esto abrazado por los cerros de la ciudad. Ahora bien, específicamente nos limitaremos al barrio Montebello, delimitado por una pendiente topográfica y el límite con el barrio hacia el sur, Santa Inés. A priori, en nuestra investigación encontramos lo que fundamentaría en gran parte la intervención, la actividad. Estos hitos mencionados anteriormente concentran una gran actividad por picos, es decir, en ciertos días de la semana hay un enorme flujo peatonal y el barrio tiene la potencial responsabilidad de disipar aquella concentración. Con esta visión, identificamos que un porcentaje importante de la población joven se mueve a pie, ya sea para estudiar, para ir a la iglesia o para mercar, además de contemplar preexistencias como la agresiva pendiente del lugar y su estructura verde correspondiente. A partir de esto, se diagnosticó un potencial aprovechamiento del espacio público de Montebello con la finalidad de tejer la actividad a partir de la predominante estructura ecológica. Entonces se delimitaron tres categorías: la estructura verde preexistente, conformada por la topografía y una secuencia de parques de bolsillo que esbozan un lenguaje urbano y paisajístico dentro del barrio; la educación, teniendo en cuenta la fuerte actividad educativa del lugar; y finalmente la cultura, siendo esta la de mayor impacto a los alrededores del polígono. Estas categorías representan el entendimiento desde la escala XL de la ciudad, por lo que serán el insumo principal para determinar una estrategia urbana que dará pie a la aplicación de una arquitectura multiescalar interpretada en un contexto ecológico, educativo y cultural. Finalmente, se propone una estrategia urbana cuya premisa es conectar las categorías educativas y culturales con el objetivo de facilitar la movilización peatonal mientras se establece un corredor verde y seguro a partir de la estructura verde preexistente. En este eje verde se definen unos puntos estratégicos, cada uno con una responsabilidad distinta, siendo los extremos los accesos y los centros los que aprovechan el paisaje y la intersección de parques. Cada punto va acompañado de un parque propuesto, es decir, cada proyecto debe ser uno con el espacio verde que le corresponde, tejiendo así una secuencia de parques y edificios enfocados en responder específicamente a su lugar.
En este caso, Domus Arboris se ubica en la mitad del eje, siendo este definido como el corazón verde de esta estructura ecológica. En esta escala, el volumen tiene la responsabilidad de consolidar este centro verde, permitiendo ese paso que los parques preexistentes ya están sugiriendo. Su actuación arquitectónica es configurar el borde urbano, ya que actualmente es 100% residencial, es decir, más allá del muro, no hay un tratamiento del espacio público que favorezca el aprovechamiento del parque como parte del tejido urbano. Esta exploración va a acoger potencialmente a los actores jóvenes, permanentes y o temporales del barrio. El carácter de esta intervención es funcionar como un híbrido entre el alto flujo del centro verde con el que se responsabiliza y la escala doméstica del barrio. Esto se va a reflejar en dos componentes programáticos que se organizan con la pendiente del lugar, siendo el espacio más abierto el que se le otorga a la ciudad y el más estrecho el que corresponde a la vivienda. En este orden de ideas, se concluye que Domus Arboris será un epicentro que comunica la potencia ambiental y ecológica que tiene lugar a partir de un experimento de vivienda flexible y productiva que responde en escala y funcionamiento a la necesidad de vivienda contemporánea y la construcción de una comunidad enfocada en la producción de plantas y productos derivados. Para esto, conceptualmente se plantean tres espacios principales: un pequeño equipamiento con la responsabilidad de ofrecerse a la ciudad como un comunicador de los conocimientos y prácticas correspondientes a la producción de plantas; el corazón verde, siendo este no solo una huerta, sino el espacio que articula los espacios comunes y los relaciona con la producción de plantas, es aquí donde se construye el grueso de la comunidad; y finalmente la vivienda, una apuesta por la flexibilidad, el habitar compacto y las posibilidades de habitar en metros cúbicos más que en metros cuadrados. A este volumen se le asocia también el mercado temporal que tendrá lugar debajo de la vivienda para ofrecer aquello que se produzca al interior. Es entonces que, con estas ideas y conceptos, el proyecto se implanta en el lugar, entendiendo que el corazón del proyecto se concentra contra ese borde urbano como si se tratara de un muro de concreto. Se abre hacia el cielo y permite desarrollar estas actividades con un enorme patio articulador. Sus cambios de niveles permiten sugerir desde el exterior lo que hay en el interior y de una u otra forma conectar visualmente ambos espacios. El primer piso se apodera del parque y lo hace parte de su borde, además ofreciendo este mercado temporal que permite activar el parque. En sección se distingue aquello que es privado, porque están los puntos más altos del proyecto, y se comienza a ver cómo se articula el edificio con ese espacio central. Talleres, espacios de trabajo, librería y espacios de reunión se relacionan alrededor de ese importante centro. La materialidad se hace visible y elementos arquitectónicos provenientes del tejido de la madera se vuelven parte de la estructura principal. Una serie de pantallas se elevan y reciben la madera que de manera más limpia posible se une al concreto. La vivienda se alza y deja ver esas primeras nociones de habitar multiescalar. El espacio se aprovecha, es compacto, pero los límites y la materialidad se preocupan por articular espacios grandes con pequeños de forma eficiente. Se podría decir que el esquema de vivienda funciona como un walking house, por así decirlo. Hay una circulación en el centro y se habita alrededor, tiene su propio recinto y se vuelve el espacio más introspectivo del proyecto. Tipológicamente hay dos unidades. El sistema de agrupación permite que estén espalda con espalda, sugiriendo que A y B pueden ser virtualmente una sola unidad. Es decir, que si se quisiera, el límite entre ambas unidades podría abrirse para ampliar el espacio. Esta apuesta por la flexibilidad se vuelve una respuesta al problema del diseño multiescalar y permite cuestionar el rumbo de la vivienda contemporánea. La atención al detalle es imprescindible, más aún cuando se habla de vivienda flexible y pensada en metros cúbicos. Los espacios reflejan la integración de distintas escalas y es aquí donde vale la pena preguntarse cómo se habita este espacio multiescalar. En este caso, a partir de la escala más pequeña. Son los ensambles y el manejo del material lo que fundamentan este concepto de habitar. La madera como prótesis se vuelve un cuerpo habitable, un cuerpo habitando otro cuerpo.